¿Cómo están, Salfate, Lama? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Master. Oye, saludamos a toda la gente en la casa. Exacto. También. Hoy día tenemos un capítulo de impacto, de esos que nos gustan, de esos que son para leer entre líneas, porque nos vamos a dedicar a analizar la vida de Juan Pablo I. El Papa sonriente, el Papa que duró 33 días en el poder para el 28 de septiembre de 1978, luego lo encontraron muerto a 33 días del poder. ¿Murió de forma natural, por un tema al corazón, como dice el Vaticano, o fue asesinado por las investigaciones que él llevaba? Eso es lo que hoy día vamos a tratar de develar, Juan Andrés Salfate. Todo esto porque el 13 de octubre de este año, hace muy poquitos días justamente, el Papa Francisco le reconoció un milagro y estaría a puerta de ser beatificado. Absolutamente. A ver, acá hay harto paño que cortar. Hay que entender de que Juan Pablo I pretendía ser un reformador de la Iglesia. Vale decir, al igual que Ratzinger, que uno de los pocos papas que ha tenido que abdicar a su puesto, claro, porque él mismo y bajo su propia confesión, porque, a ver, digamos las cosas como son, ¿eh? Ratzinger, uno lo ve, claro, se le ve como una cara feroz, digamos, no hay mucho carisma. No tiene el carisma de Juan Pablo II, con sus mejillas rosadas, de Carlos Wojtyla y todo lo demás, pero sin embargo hay que decir, si la gente no lo sabe, lo siguiente. Yo no congrego mucho con la Iglesia Católica, pero sí soy estudioso de la misma. Ratzinger es un intelectual maravilloso en sus escritos y ensayos sobre la santidad de la Iglesia, la divinidad teológica, etcétera, etcétera. Él, ¿por qué lo estoy citando? Porque este hombre, a viva voz, dijo: hay círculos de poder y corrupción, de protección de las peores atrocidades dentro de un círculo de hierro en las altas esferas de la Iglesia. Bastó que dijera eso para que le hicieran la vida imposible, se sintió solo y él mismo dice: yo me tengo que retirar de este puesto porque a mí me están haciendo la vida a cuadrito. Y no dijo, temo por mi vida, pero claramente yo no puedo ejercer como papa en medio, claro, de este grupo de mafiosos de la Iglesia que finalmente están abusando de niños, quedándose con millones de euros para hacerse mansiones innecesarias, desestimando la vida de los pobres, la ayuda, todo, digamos, todo lo que ellos profesaron que iban a hacer desde la religión. Asimismo, Juan Pablo I iba a ser un reformador de la Iglesia. Ya vamos a entrar en esos detalles, pero es por eso de que lo que la historia oficial dice, que él murió de un ataque cardíaco, un ataque al corazón, claro, pero existen teorías de conspiración, personas confesas que dicen haber participado en el asesinato de este gran papa, precisamente porque quiso sacar a los ricos y poderosos dentro del Vaticano del puesto que los tenía tan acomodados. Como te bien dice, hoy día se habla de él porque podría convertirse en santo, ya va en proceso de beatificación absoluta, a propósito de que el miércoles pasado habría concedido un milagro que hasta el día de hoy mantiene intrigado a la ciencia médica. Qué tarde igual. Porque, digamos, hay otros, claro, hay otros que fueron canonización express. Es como casi cuando uno va a la cámara y tiene que discutir su propio sueldo. Se ponen 5 minutos en TV, es cierto, están todos de acuerdo. Eso, claro, es cierto. Es bastante llamativo. El tiempo es relativo en estas cosas. Claro. Hay santos de 15, 18 años que lo hacen, y qué casualidad, porque pertenecen a grupos de élite económica. Son, salgo con todas sus letras, niñitas cuicas que la hacen así santa, y otros, digamos, con una mayor obra y un trabajo a lo largo de los años que los tienen postergados de por vida. Sí, a mí me parece que, cáchate, hablamos de Juan Pablo I, y si vamos hoy día al cura, ¿cómo se llama el cura ahora? ¿Cuál? El Papa Francisco. El Papa Francisco. Nada ha cambiado. Lo único que cambió es en las relaciones públicas del Vaticano. ¿A qué quiero llegar con esto? Juan Pablo I quiere limpiar la institución, tomando en cuenta que es una institución, luego con mucho respeto por toda mi formación además, que funciona perfectamente para todos los que quieran delinquir. Y por su madre, para que le siga dirigiendo la palabra. Y mi madre, para que siga dirigiendo la palabra. Tener una organización hecha para delinquir, desde el banco, desde los abusos sexuales, están todos coludidos, por decirlo así. Es un Estado independiente. Claro, pero están todos coludidos dentro. Estamos como todos de acuerdo. Tú sabes lo que dice, sí, yo también se lo decía, pero estamos todos callados, no te preocupes. Es como la editorial para. Exactamente. Cuando aparece este tipo de personajes... Es una religión y un Estado político. Eso no debería ser, pero bueno. Claro, porque finalmente estáis confiando en la fe de a los hombres. Y la fe no se basa en los hombres. Entonces, es complejo el escenario cuando además te enfrentas a personajes como Juan Pablo I, que son disidentes, que lo que siempre están buscando es poder generar quiere hacer la pega. Una limpieza. Claro, pero a ver, nada más. Entiende que la institución es más importante que los que están ahí. Por lo cual los que están ahí pueden salir y lo que importa es el Vaticano en sí. Da lo mismo que estén liderando, lo que importa es el lugar. O sea, el concepto del lugar. Y con la obra correcta. Y con la obra correcta, exactamente. Entonces, me parece que él, desde Juan Pablo I a hoy,
al Papa Francisco, lo único que cambió fue las relaciones públicas. El Papa sale diciendo hoy el matrimonio homosexual, se dice, hay que poner un ojo ahí. Que en verdad yo creo que no lo piensan. Sí. O no lo creen, siguen pensando igual que en la época que estaba Juan Pablo I. Sin embargo, lo que cambió en la relación pública hacia afuera, porque digamos las cosas como son, los feligreses o clientes pertenecientes a estas congregaciones están dándole la espalda hace muchos años. Entonces, me parece que es bueno que toquemos este tema principalmente por lo que decías tú. Uno, hay un tema conspiranoico extraño en base a la muerte de Juan Pablo I, sobre todo cuando quiere ser reformador. Ratzinger tiene a adjudicar queriendo ser reformador también. Y hoy día ha tenido un cura que hacia afuera hace ver que hay reformas, pero sin embargo no son reformas que el mismo Vaticano se cree. Claro, que no son reformas reales para nada. Exacto. Entonces es importante hablar de este tema por lo mismo, porque sigue poniendo en la palestra algo que no deja de ser, no quiero decir la palabra engaño, pero no se me ocurre otra, que es tratar de hacerte ver que yo cambié, cuando en realidad mantengo las mismas políticas y las mismas ideas retrógradas que he tenido durante los últimos 500 años. Solamente un paréntesis, una iglesia que está, por ejemplo, en Chile, silenciosa frente al estallido social, frente a los cambios políticos, frente a las demandas ciudadanas, y que, valiente como debiera ser, debiera manifestar su marco teórico, sus dichos y sus creencias, y no guardar silencio por una conveniencia comunicacional estratégica, porque como tú bien decías, cualquier cosa que digan en este momento, pues eso es en su contra, pero eso no les debería importar. La verdad, primero que nada. Es que no solamente en Chile, en el mundo entero la Iglesia guarda silencio frente a todos estos movimientos, frente a la violación de derechos humanos. Recordemos que hace un par de semanas nosotros hicimos un capítulo también hablando de distintos papas, de cómo se les preguntaba por distintas realidades en Colombia, en Cuba, en el mundo entero, y para ellos la violación de derechos humanos no existía, básicamente. No es algo que les importe. ¿Por qué? Porque cuando se violan los derechos humanos, creo que la suma es muy simple. Quienes violan los derechos humanos son los poderosos. La Iglesia, el papado, el Vaticano está del lado de los poderosos. Básicamente esa es la suma y resta que hacen. Desde los reyes. No me acuerdo bien con qué papa hablábamos de todas las conexiones que tenía justamente a nivel de poderes máximos y a nivel de personas que en la historia del mundo habían violado los derechos humanos. Entonces, claro, es como, prefieren quedarse calladitos porque si no se pisan la cola. Algo que uno efectivamente esperaría que salieran a hablar, pero recordemos que ellos, cuando ha sido crítica a la Iglesia, ahí hablan, pero cuando hay que pronunciarse sobre el abuso de los niños a nivel católico, ¿cierto?, no dicen absolutamente nada. Ahora, Lama decía una palabra que me parece bien interesante, que tiene que ver con el marketing que usa la Iglesia, con el marketing que usa el Vaticano, que no es lo mismo que la gente tenga fe por un tema de marketing. Eso yo creo que está todo claro, que cada uno tiene derecho a tener la fe que quiera. Personal. Y eso, claro, un llamado personal y es muy aparte. Pero acá sí hay marketing. Y uno efectivamente podría decir, ¿por qué ahora quieren empezar a hacer santo a este papa, lo van a beatificar? Y puede haber un tema de marketing también de por medio. Recordemos que la religión está perdiendo adeptos a un nivel que es, pero impresionante. Claro. Cada año, cada día, cada segundo, me atrevería a decir, hay menos personas que creen en la institución de la Iglesia, menos personas que creen en el Vaticano. No convencen y compatibilizan. Por supuesto. Cuando uno se mete a buscar instancias, Juan Pablo I, esos 33 días que él estuvo como papa, que él fue papa, hay muy poco, prácticamente nada malo que hablar de él. Es una figura que, si bien algunos historiadores lo reconocen como el papa desconocido, como el papa del cual se ha hablado muy poquito, eso mismo ha ayudado, y tal vez su historia real, no quiero quitar ningún mérito, ha ayudado a que no exista ningún rechazo hacia ese papa, a que al contrario la gente lo vea y sea como... ¡Qué papa más tierno! Como que uno ve la foto, habíamos visto una imagen hace un rato y como que de verdad te genera ternura. Sí. Como esa persona, mira, estamos viendo algunas imágenes. Tenía un carisma importante, tenía un ángel importante. Tal vez también esto es una medida de marketing, Juan Andrés Alfate, de empezar a sacar a estas personas que no generan rechazo, porque hoy día es muy difícil encontrar figuras vinculadas a la religión que no te generen rechazo, a excepción de Juan Pablo I, más tomando en cuenta que el milagro, además, que se le reconoce, como ustedes decían, hay veces que los milagros se reconocen de un día para otro y otras veces que se demoran 10 años, como en este caso, porque el milagro que se le reconoce es justamente del 23 de julio del 2011. Han pasado 10 años para reconocer este milagro y empezar este proceso. Claro, a Candela Yarda, que es una muchacha argentina que tenía una serie de problemas fisiológicos neuronales, que finalmente, cuando el grupo de médicos que la asistía finalmente le anuncian a su familia de que ella, contra todo pronóstico, es imposible que pase de esta noche, un cura de la familia que la va a visitar pide en nombre, este cura, digamos, sin que la familia sepa, en nombre de Juan Pablo I, porque le generaba admiración, dado su personalidad, su sonrisa, siendo que solo estuvo 33 días
voy a decirlo, en el trono del Vaticano, y finalmente ella a la mañana siguiente presenta unas mejoras que desconcierta obviamente a todo el plantel médico. Tenemos unas notas, unas cuñas sobre cómo se llevó a cabo todo esto y qué es el tema que nos convoca hoy en día para retomar precisamente el tema del marketing y de quién estamos hablando y por qué la Iglesia está buscando en la figura de Juan Pablo I un rescate a su propia institucionalidad. Atención. Y bueno, el padre José fue y cuando empezó a rezar me dijo que pusiera las manos con él arriba de candela y se le encomendó al Papa Juan Pablo I. Yo en ese momento no sabía quién era. Y bueno, rezamos y lo que yo sentía era que no iba a morir, que no era así como me dijo la doctora. Ahí estaba la mamá justamente La mamá de Candela. De Candela, y mira, el diagnóstico, Salfate, era el siguiente. Eran varias cosas. Varias cosas, y no era menor. Encefalopatía inflamatoria aguda severa, enfermedad epiléptica, refractaria maligna, shock séptico, y justamente para ese entonces el cuadro clínico era muy grave porque tenía numerosas crisis epilépticas diarias y un estado séptico causado por una bronconeumonía. De eso estamos hablando en el minuto que tú bien nos describías cuando ella recurre a este cura del sector, ¿cierto?, de la iglesia donde ella iba, y es el cura quien dice: Juan Pablo I, le vamos a rezar, por una empatía que él sentía. Exacto, entonces, como tú decías, esto pasa el 2011, entonces hoy, o sea, hace pocos días, se reconoce ese milagro, después de investigaciones, papeleos, digamos que la Iglesia, yo creo que está bien en ese caso, digamos, llevar a cabo toda la rigurosidad para entender si esto efectivamente corresponde a un milagro o no, y cómo una persona en particular, en este caso Juan Pablo I, en paz descanse, hizo una intervención desde el cielo, como la Iglesia lo entiende, para ayudar a esta niña. Bueno, esto como siempre hay que plantearlo por la tremenda duda que a mí siempre me ha dado de por qué hay que pedir o adorar o especificar, así como en un panteón de santidades: cúrame, sálvame, y si tú me lo pides yo te lo doy. Bueno, son cosas que siempre a mí me han generado grandes dudas y que grandes disidentes de la Iglesia, siendo curas, investigadores, han terminado saliéndose porque encuentran que es incompatible, encuentran que es injusto, encuentran que es burdo, ridículo que yo tenga que arrodillarme, tirarme de guata al suelo y pedir por mi salud, y que algo que no suceda de manera espontánea, sino que no sea para todos. Y que no sea para todos, y ni siquiera para todos los que lo piden, sino personas elegidas al azar. Quizás para lograr un impacto en la audiencia, y ahí, como algunos curas dicen, no sabemos si quien está hablando acá es Dios o del otro lado, precisamente porque necesitan ese impacto en la audiencia. Volvamos a Juan Pablo I, porque eso es otro tema mucho más largo. El negocio de los milagros, el negocio de los milagros, por ejemplo. Pero un buen punto. ¿Y quién se beneficia de eso? ¿Por qué? Porque Dios o los santos quieren adoración, eso ya de partida es cuestionable. Sí. Solamente quiero decir que la Iglesia, cuando decide hacer este conocimiento de Juan Pablo I, que califica, digamos, por su personalidad, su sonrisa, su honestidad en el trabajo, ya vamos a hablar de su niñez y cómo está inculcado en querer hacer bien la pega, apoyando a los pobres, y eso significa no apoyar a los ricos, que son estos círculos de poder corruptos dentro de la Iglesia, que Ratzinger ya apuntó con el dedo y terminó, obviamente, de abdicar porque no pudo contra ese poder, siendo él el Papa. Y es que yo creo que la Iglesia está haciendo algo muy inteligente. Si yo fuera asesor comunicacional, les diría: por ahí, olvídense del presente porque lo tienen perdido, váyanse para atrás, reculen hasta el punto donde la relación entre los feligreses y la Iglesia estaba relativamente sano, y de ahí busquen una figura para volver a pavimentar o construir cuando esta relación era férrea e incuestionable. Entonces yo creo que ahí van a la búsqueda de esta figura. Ya, pero espérate, yo sé que abro el inicio, pero hay un punto ahí, pues estaba pensando respecto a lo que tú dices, es que este haber sido un cura que era muy incómodo para los que estaban ahí, y que tantos años después, donde ya no están posiblemente gran parte de sus personajes, pueden volver a tomar su figura. Te lo pongo así: ¿no te llama la atención que un papa que estuvo 33 días a cargo, que al parecer fallece de manera natural, es encontrado en sus aposentos siguiendo estudiando para seguir en el cargo, sí, que además le decían la sonrisa de Dios, una cosa así? Sí, sí. ¿Me puede explicar cómo ese no ha sido figura en todos lados desde el momento que falleció? Buen punto. Porque es como un mártir. O sea, es como, no sé si me entendí, a nivel, ya que hablamos de marketing, es perfecto. Es que pareciera que hoy hay una vergüenza detrás de eso. Es que exactamente, pareciera que hoy es como ya, ahora que no están,
saquémoslo. Po. Que tal vez en ese momento, efectivamente hoy día le está sirviendo. Tal vez en ese momento lo único que servía era ocultar esa realidad. Oye, solo para cerrar el tema de Candela, ella hoy día vive sin ningún tipo de medicamento, está perfecto, la estamos viendo ahí en pantalla, no tiene ninguna secuela de todas esas enfermedades que nosotros un milagro por definición. Entonces es un milagro de pe a pa. Nos vamos a la infancia justamente de Juan Pablo I, antes de ser Juan Pablo I, por supuesto. Él nació el 17 de octubre de 1912, Salfate, en una familia que era muy humilde. De hecho, su padre era albañil. Eso mismo le significaba que él pasaba muchos días, muchas horas, mucho tiempo pasaba fuera de su casa, hasta que en 1913 el papá decide emigrar a Argentina a buscar mejoras laborales. Entre medio se empareja con otra persona, fallece la mamá justamente de Juan Pablo I, y él desde chiquitito, y algo que a mí me llamó mucho la atención, desde chico, desde que Juan Pablo tenía 1 año, yo estoy dando el nombre del Papa porque no me acuerdo, Luciani era su nombre de pila, desde que Luciani tenía 1 año, el papá ya había decidido, ya había determinado, Albino Luciani ya había determinado que su hijo iba a integrar el mundo de los curas. Sí, a ver, Albino Luciani, ¿cierto? Conocido como Juan Pablo I, que los nombres se ponen estos... no sé cuál es la denominación correcta, seudónimo, nombre fantasía, no sé, en honor o en homenaje a alguien. Y los papas anteriores, Juan y Pablo, finalmente él los junta en reconocimiento y él se hace llamar Juan Pablo I, y que lo reemplazaría. El primero con nombre compuesto, a lo Cas. Exacto, que es un tema también de quién sucede, digamos, Juan Pablo I, a Carlos Wojtyla, que todos conocemos, ahí que saludó con Pinochet, que le tiraba agua bendita a misiles en Norteamérica, porque supuestamente liberaban al mundo democrático de las opresiones de los comunismos, y te parezca bien o mal, yo creo que un cura puede hacer cualquier cosa menos bendecir un arma de destrucción masiva. Ok, bueno, en fin. Este muchacho es el hermano mayor. Finalmente el papá con su madre tuvo 3 hijos más. Sin embargo, la mamá de Albino Luciani era tremendamente y fervorosamente creyente de la Iglesia Católica, como es gran parte de los italianos, sobre todo en los sectores rurales más pobres, como es donde él nació. Él, de alguna manera, termina abrazando esta fe aún más fuerte con el padre albañil de este Papa, Juan Pablo I, y es como tú bien dices, cuando él dice, yo creo que mi hijo debiera estar encomendado a la Iglesia, y finalmente lo impulsa a seguir este camino para que entre en el sacerdocio. Claro. El feliz, el para nada obligado. Esto no es Beethoven obligado a estudiar música por su padre porque quería tener un Mozart. Él realmente se sentía con esta fe. A los 12 años él entró sin chistar, y acá hay 2 posibilidades también: rescatarlo a él de la pobreza, pero por otro lado también seguir una vocación que ya estaba anidada en la familia y que él la podía representar de la mejor manera. Atención con esta gráfica que habla respecto de la declaración de Juan Pablo I, la pobreza que reinaba a su alrededor cuando era todavía un niño. Dice ahí: los periodistas han escrito mucho sobre la pobreza de mi infancia, pero no se pueden imaginar el hambre que nosotros pasamos en esos tiempos. Recordemos, él cuando comienza la Primera Guerra Mundial, él tenía 2 años apenas, y él finalmente transitó por ambas guerras mundiales. Entonces era un pueblo bastante desposeído, y a él le golpeó duro todos esos procesos. Sin embargo, la pobreza sería su escudo de fortaleza y para los quienes más lucharía. Y eso, como dicen algunos, quizás le costó la vida. Hay una carta que le escribe el papá cuando él tiene 1 año, que dice lo siguiente: espero que cuando te conviertas en sacerdote te ubiques del lado de los pobres y de los trabajadores, porque Cristo ha estado del lado de ellos. A mí me parece que la intención es súper buena, pero y es correcto, y es lo que tendría que ser el mundo de los curas. Pero cuando a ti desde el año de vida, cuando no tienes mayor posibilidad de pensar, de buscar otros mundos, te encierran en que vas a ser cura, ¿qué tanta decisión es tuya? ¿Qué tanta vocación hay, o es el mundo en el que te encerraron? Esa es mi duda, creo que legítima. Quiero saber tu opinión sobre mi duda y otras cosas después de esta pausa. Bien. Y vamos a ver si lo asesinaron o no. Yo creo que tu duda está buena.
Ya estamos de regreso en Así Somos. Hoy día un tema contingente, tremendamente lleno de polémicas, que habla respecto a la vida y extraña muerte de Juan Pablo I. Hoy camino a la santidad, a propósito de buscar nuevos referentes desde la Iglesia Católica. Pero antes de continuar, queridos amigos, les quiero mostrar mi nuevo descubrimiento. ¿Cuál, Salfate? Los invito a probar el placer y el sabor de todos los snacks picantes Inferno en todas sus variedades. Son lo más rico. María, por favor, procedan, prueben, deleítense, porque aquí simplemente queda decir Inferno Feel Hot. Te pasaste. Grande Inferno. Oye, lo mejor, de verdad. Lo mejor que tenemos en Así Somos ahí los amigos de Inferno que nos acompañan todas las madrugadas y a ti también te pueden acompañar en todos tus eventos en la casa. Estábamos hablando justamente de Juan Pablo I y cuando, haciendo un recorrido un poquito por su historia, él en 1937 fue ordenado sacerdote y él justamente tenía esta labor pastoral que uno agradece porque al parecer era muy real, más allá de que de chiquitito estuvo en esta especie de burbuja del catolicismo, de la iglesia. Él hacía una labor pastoral en pequeños pueblos, en provincias italianas, se dedicaba a hablar con los campesinos, se dedicaba a escuchar, a ver, a tener el pulso real de la gente. Hizo caso a la carta de su padre. Hizo caso a la carta de su padre, a la vocación real que uno esperaría de alguna forma un sacerdote. No podemos decir que era un sacerdote de escritorio o de máquina de escribir en esa época, ¿cierto? Era un sacerdote más bien que estaba activo y ahí empezó a conocer la realidad y empezó porque él además era una persona muy estudiosa. Muy estudiosa, le gustaba informarse cada vez más, le gustaba conocer otras realidades y ahí empieza a escalar también en esta línea de poder dentro de la iglesia. Hay que entender de lo que hace Juan Pablo I es suceder a Pablo VI. Ojo, esto, si bien hay excepciones hacia atrás, como Juan Pablo XXIII, por ejemplo, o Juan XXIII. Juan XXIII. Exactamente, es que la iglesia había caído en una formalidad un poco tosca, vale decir, las risas no eran bien vistas, la alegría, el compartir. Había retomado la iglesia de cierta manera como un estado jerárquico ultrapoderoso en donde adórenme, una forma de explicarlo, digamos, como se veía a los ojos de la masa, y yo no tengo por qué estarlos complaciendo, yo soy una máxima autoridad decretada por Dios mismo, entonces no tengo que tener una mayor cercanía a la gente. Y Juan Pablo I redescubre eso, su sonrisa cautiva. Es un hombre que está vocacionalmente en el puesto que le corresponde en la vida. O sea, él va escalando a poquito, va pasando por distintos puestos al punto y humildemente, tal como su padre, a propósito de la carta, como bien le enseñó, él estaba tan ocupado de parte de los pobres, generando feligreses en las zonas rurales, en el pueblo campesino, que cuando él le sugieren la idea de convertirse en papa para suceder a Pablo VI, finalmente dice que es una idea loca, que no cree que está a la altura de la situación y que en definitiva piensa que no está seguro si es una buena idea. Incluso dicen, ¿saben qué? Si ustedes me preguntan, yo les digo, no voten por mí. O sea, es una persona que con todo eso califica para ser papa. Entendamos que el primer papa, por así decirlo, en la historia es San Pedro, Simón Pedro, ¿cierto? Que fue quien negó a Jesús y que al momento de ser capturado por los movimientos anticristianos, digamos, por el poder, él pide, entendiendo y arrepentido de haber negado a su maestro, de ser crucificado cabeza abajo. Es el perdón, es la redención que él solicita. Si a mí me van a crucificar, que no sea como a mi maestro, a quien yo negué 3 veces. Y de ahí se entiende de que esta especie de conversión es lo que los papas van a tomar esa posición como principales autoridades de la Iglesia Católica en el Vaticano. Y ahí es donde Juan Pablo I, insisto con esta palabra, él hace algo tan sencillo como hacer la pega. Está en un hombre correcto, en el puesto correcto, e insisto que quizás eso fue lo que le costó la vida. Lo que pasa es que el capital humano de Juan Pablo I son sus orígenes. Es como decir, tiene calle, está conectado. Exacto. Que es lo que uno entendería y románticamente se le pediría a cualquier tipo de sacerdote. Claro. Sin embargo, olvidó esa calle, que es lo importante. Es que ese es el problema.
Sin embargo, cuando tú llegas al poder de un organismo como el Vaticano, que yo no veo mucha diferencia entre el Vaticano y la FIFA, para ser súper sincero, y llegan este tipo de personajes que cuestionaría cosas como la siguiente, cosas que nos cuestionamos todos nosotros, como ¿por qué el Vaticano necesita tener un banco? Porque una cosa es un tesorero que maneje las platas. Sí, obvio. Y otra cosa es un banco, porque los bancos prestan créditos, hacen inversiones, hacen un montón de cosas más a nivel... un paréntesis. Juan Pablo I, una palabra que él dice es: yo encuentro que la Iglesia es incompatible que tenga un banco, porque un banco funciona sobre el principio de la usura, de colocarle precio al dinero. De un banco, como dicen las inversiones muy cuestionadas. Solo por citar una de las tantas cuestionadas, es que se asocia a las inmobiliarias de la mafia italiana, que son para lavar dinero, y la segunda es por Beretta, que es una marca de pistolas, de armas de fuego. Y está bien invertir en cosas que te den réditos, pero un arma de fuego en la Iglesia, yo no sé si es compatible. Y eso es lo que decía Juan Pablo I. O sea, es incompatible que la Iglesia tenga un banco, punto. Entonces, claro, tú tienes este personaje que entiende perfectamente los clientes del Vaticano, pero al poder del Vaticano esos clientes no le interesan. Es como cuando uno tiende a pensar, para los hinchas del fútbol tiende a pensar que los hinchas son lo más importante, los hinchas son lo último. Igual que los feligreses. Igual que los futbolistas. Igual que los futbolistas. Exacto. Acá los que mandan son los que manejan el club, los que manejan los jugadores. Esos son los que mandan el negocio. Guatones que jamás han golpeado una pelota. Pero es importante en la medida que vas adquiriendo los productos de los clubes. Pero lo mismo pasa en el Vaticano. Porque cuando aparece este tipo de personajes que tiene algo que es imposible de comprar, algo imposible de obtener, que es ser querido y ser respetado por el pueblo, por la gente, eso es imposible poder obtenerlo, eso pasa solamente. Eso es incómodo, porque lo primero que hacer es cuestionar por qué existen organismos de este tipo. Entonces, como tú tienes personajes cuestionadores como Juan Pablo I, me parece que es el peor negocio para la Iglesia. Lo que necesita la Iglesia es todo lo contrario, es de tener personajes que le digan: sí, señor, vamos a cumplir lo que usted nos está diciendo, y ellos pueden seguir manejando. Querían corromperlo y no pudieron. Por eso digo, y seguir manejando. El negocio del Vaticano no está en la fe, el negocio del Vaticano está en el banco. Sí, po. Bueno, y de hecho lo que digamos las cosas como son, weón. Bueno, y lo que estaba cuestionando justamente, según todos los análisis, era el Banco del Vaticano, donde ya vamos a entrar. Ya lo habíamos dicho que fue escogido, a pesar de que no llegó como el favorito, a pesar de que él dijo: oye, no voten por mí, porque de verdad yo acá no tengo nada que ver, un poco así. Fue escogido justamente Papa Juan Pablo I. Vamos a revisar un video donde está este típico clásico saludo al balcón y su primer discurso público justamente en la Plaza San Pedro. Vamos a ver. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Perdóname. La Capilla Sixtina, de donde me echaron cagando a su historia. Con guardia. Sí, no son muy simpáticos ahí, digamos las cosas como son. Oye, ¿tú te das cuenta que en el pequeño extracto del video que vimos, él genera inmediatamente un magnetismo con la gente que está ahí? Pero a ver, también... pero perdóname. También es otra época, sí, otra época cualquier persona como Papa iba a salir y la gente se rendía a los pies. Ahora le devolvió la sonrisa a la Iglesia. Pero también pongamos las cosas en un contexto. Pero es que él tiene algo que no tiene, que todos quisieran tener. Habla con sinceridad. Sí, amigo, es verdad, perdón, es que sabéis que eso es súper importante. Pero sí, yo lo entiendo y no lo está entendiendo, porque si no me estoy la razón. Y no le estoy quitando mérito. Pero vámonos a esa época. En esa época cualquier persona como Papa, daba lo mismo los antecedentes, iba a ser venerado por todos ahí en la Plaza San Pedro. Recordemos el primer discurso de Pancho Malo con los aplaudir pagados. En esa época probablemente sí. Recordemos el primer discurso del Papa Francisco, también eran aplausos cerrados, también era como: hoy por fin el curita lindo, el curita bueno, después del cura endemoniado. Y como vamos descubriendo el Papa Francisco, y como vamos descubriendo su realidad, entonces yo entiendo. Y tal vez tuvo una lucha súper fehaciente y súper importante por limpiar la iglesia. Sí. Pero pongamos en contexto que en ese momento el Papa iba a levantar una mano y todo el mundo se iba a derretir frente a él. Lo que sí, lo de la sonrisa, de hecho, es en ese momento, en ese discurso, cuando la prensa empieza ahí como: oye, ¿qué característica que tiene? Y ahí le dicen el Papa sonriente o la sonrisa de Dios. Sí. Son un poco los epítetos, los apodos que le ponen a nivel de prensa y como es conocido de manera más coloquial. A ver, no olvidemos, el Papa que ustedes han visto en pantalla duró 33 días. Nada. ¿Es llamativo el número, Salfate? Me es llamativo. Hay que entender de que él en algún momento...
pretendía erradicar ciertos vínculos masónicos dentro de la iglesia. A ver, por si la gente no lo sabe, los masones de la iglesia son enemigos, digamos, casi como el Dios y el diablo, ¿cierto? No voy a decir quién es quién, digamos, cada uno se pone donde quiere. No sabemos. Claro, uno de parte del intelecto, otro de parte de la fe. Y él decía que podían haber personas infiltradas dentro que habían buscado ese tipo de lobby, de poder, etcétera, etcétera. Y los ritos masónicos, bueno, el grado más alto es 33, por ejemplo. Así, que está dentro de la cantidad de ladrillos, dentro del billete del dólar, así no me quiero ir, digamos, de manera tan superficial, pero el número 33, así como el primer libro que escribí lo pusimos así, pues es un número muy importante y cabalístico en rituales paganos, precisamente desvinculados de la iglesia. Entonces, así como el poste número 13 de Lady Di, claro, pareciera ser no una fecha al azar, no un número. Tiene una coincidencia maravillosa. Bueno, 28 de septiembre, año 1978, Juan Pablo I, como todos los papas, tiene una rutina muy clara y específica, lo que es peligroso, porque cuando cada persona sabe en dónde vas a estar haciendo qué cosa en cada minuto del día, porque cada día es igual al anterior, claro, es muy fácil saber dónde interceptarte o buscar un punto para generar una muerte accidental en ti. Lo descubre el 28 de septiembre del año 1978, a los 33 días, y ya la iglesia hace una modificación después, la cual está obligado a rectificar. Por ejemplo, parte de los diarios, el Papa ha muerto, como ven, personas ahí sorprendidas, un poco posadas para la foto, para entender, repentina muerte del Papa, ¿cierto?, en el norte de Castilla. Obviamente los españoles, tan devotos como mexicanos e italianos, estaban entristecidos por el fallecimiento repentino. Ya entonces muchos feligreses hablaban de una rara conspiración, como si hubieran matado. El Papa Pablo ha muerto, como dice ahí, de un ataque al corazón. Ya, esa es la versión oficial. Murió de lo que... Mueren todos. De lo que es una muerte natural. Toda muerte natural muere de un ataque cardíaco. Claro, o sea, claro, el corazón deja de latir en algún momento por... paro cardiorrespiratorio. Eso es. La iglesia, quiero hacer un punto nomás, porque aquí hay mucho que decir. Lo descubre la monjita que está a cargo de llevarle el desayuno. Sin embargo, la versión de la iglesia, la que ellos entregan, que es la oficial, mienten. Y dice que lo encontró un secretario. Y después tienen que aclarar que no, en realidad lo encontró una monjita. ¿Y dicen, por qué un secretario primero? Yo no sé cómo será la culpa. O sea, cualquier psicólogo que estuviese acá diría, está en el inconsciente de la culpa que tienen con las mujeres, etcétera, etcétera, que lo encuentran raro que alguien no vaya a decir, uy, se mete a los aposentos del Papa una mujer. El que nada hace, nada teme. Digamos. Como para no reconocer que la mujer tenía acceso, la monjita, a todo. Tontera, pero lo que voy, la iglesia no tiene problema en mentir. Sí. Y después reconocer en detalles tan tontos, porque en esto no tiene que ver con la importancia de la muerte o no del Papa, pero ya parte con una mentira diciendo que su secretario personal, su mejor amigo, mano derecha, lo encuentra fallecido al día porque le toca la puerta, no contestaba y lo va a ver, y está con los lentes aquí abajito, con la cabeza inclinada y con unos papeles de los cuales ya hablaremos en su mano, algo que estuvo leyendo acostado durante la noche, pero la versión original y ya confirmada por la iglesia, que negó y que mintió en un comienzo, es que lo encontró la monjita que le iba a dejar desayuno, y que de hecho ella pensó que al no retirar la bandeja, pues se la dejaba afuerita, claro, pensó que le podía haber pasado algo, y al no contestar lo va a dejar, abre, y pensaba que el Papa le estaba haciendo una broma, como que se estaba haciendo el dormido profundamente, y solamente descubrí que había perdido, porque estaba con los lentes puestos todavía. Entonces parecía que le estaba haciendo una broma matutina, digamos. El Papa, pues ya que era muy alegre, y ese era su temperamento, su personalidad. Solamente quiero partir con eso, diciendo que la iglesia miente al respecto. Es una mentira menor, pero así se maneja. Eso quiero dejarlo claro. En ese entonces. La verdad es como son nomás, punto. Y aquí no había nada malo. Sí, a lo mejor vieron a alguien. A ver, a mí me parece que ya, pongamos en el caso que él no sufrió un infarto, un paro respiratorio de manera natural. 65 años tenía. De manera natural, bueno, sino que alguien se lo pudo haber inducido o alguien lo envenenó. ¿Ya? Ajá. Eso es una práctica de la mafia. Bueno, estamos primos hermanos. Es que a eso quiero llegar. Estamos pegados a Roma. Entonces, al ser una práctica de la mafia y al ser una práctica de acallar una voz, porque eso es lo que busca, es acallar una voz que puede hacer daño a la organización, que a todos los demás le parece perfecta,
y tomando en cuenta los nexos que tiene con la mafia italiana a través de la inmobiliaria, como decía Juan Andrés, me parece que va por ahí. Incluso te diría más, porque desperté con mucha imaginación hoy día, Roldán. Mira. ¿Ya se tiene que acostar ya? Y sí, es que me levanto para venir a trabajar, después me vuelvo a acostar. Y me hace pensar que posiblemente ellos cambiaron la versión porque alguien dijo, oye, pero si yo vi que salió alguien de la pieza. Y no era una monja, era un hombre. Que posiblemente a lo mejor pudo haber entrado a suministrar cualquier tipo de no sé si la palabra es medicamento, sustancia, veneno, para quitarle la vida a Juan Pablo I. Y a lo mejor ahí se ven obligados a cambiar lo que están diciendo. Insisto, me parece que es como en las películas del Padrino. No se puede entender de otra manera. Te diría que incluso cuando revisamos los titulares recién de los diarios, cuando dice que sufrió un infarto, me parece de una... mira, ahí lo estamos viendo. Me parece una ingenuidad. Es como cuando el Mercurio tituló fallece el díscolo padre Fernando Caradima. Sí, díscolo. Sí, claro. No es díscolo, ¿Me cachai lo que trato de decirte? Solo quiero decir que esto pasa 7 días después que él hace esta anunciación de que él quiere... Espérame, no se queja del banco. Lo que yo decía, lo estoy parafraseando, es como incompatible que la iglesia tenga un banco, por todo lo que dije, que es usura, todo lo demás. Él dice que lo va a cerrar. Una semana después sufre un ataque cardíaco. El 7º día. Ojo, solamente decir que un banco de la iglesia, imagínate, esto lo digo por sospecha nomás, es la máquina perfecta para limpiar dinero de la mafia y otras cosas, porque nadie va a ir a meter a fiscalizar, el Banco eso. del Vaticano, claro. Digamos. Y eso tiene que ver justamente con las investigaciones y las teorías que hay hasta el día de hoy de la relación y los vínculos de la mafia con el Vaticano. A ver, varias cosas para ir entendiendo y despegarnos de esta versión oficial y poder entrar ya de lleno a todas las otras teorías que además tienen asidero en que hay ciertas personas que dicen tener pruebas y personas que además, como tú decías al principio, aseguran que fueron parte del asesinato, de cómo planearon el asesinato de Juan Pablo I. Entonces, la versión oficial, después de este 28 de septiembre, cuando va esta monjita, 5:30 de la mañana, le deja su café, 10 minutos después llega y ve que el café está intacto, entra, lo ve. La versión oficial es un tema cardíaco, ¿cierto? Un paro cardíaco y por eso fallece. Sí. De eso se hace cargo la prensa, que son los reportes que nosotros estábamos viendo. Exacto. Tengo entendido que el Vaticano incluso dijo que él tenía antecedentes familiares de problemas cardíacos, antecedentes que nunca fueron confirmados, que nunca existió la prueba de eso. No se le generó una autopsia. La autopsia. Los informes no están. No, pero eso es decidor. A pesar de que, a eso iba a ir, a pesar de que hay otras teorías que yo estaba leyendo ayer que dicen que a él sí se le habría realizado una especie de autopsia, pero que se habrían ocultado los resultados. Sí, no sé si... Y además hay un proceso de que al Papa Juan Pablo I lo embalsaban de manera bien express también. Como un poco lo que estábamos hablando de los milagros express, de los milagros rápidos. Acá en el fondo es como, ya, ¿cuál es la mejor forma de ocultar absolutamente todo lo que puede existir? Embalsamar a una persona. Porque en el fondo, no voy a describir el proceso, pero claro... de manera intencional desaparece cualquier huella porque quedas solamente el envase. No tienes órganos. Claro, desaparece cualquier tipo de huella. Esa es la versión oficial. Cuando pasa lo que tú nos contabas, de que después dicen, oye, ¿sabéis que no fue el secretario el que lo encontró, sino que fue la monjita? Ahí en varias personas empiezan a encender estas alarmas. Empiezan a decir, ya, si son capaces de mentir en quién lo encuentra, probablemente sean muy capaces de mentir entonces en cuál es el motivo de su muerte. Claro. Y ahí empiezan las primeras alarmas, ¿no, Salfati? Empiezan las primeras sospechas además de lo que él estaba investigando, que si bien ya lo había dicho públicamente que iba a terminar con el Banco del Vaticano, había al parecer una investigación interna que él estaba llevando, que no era solamente voy a cerrar esta institución como banco, sino que además voy a exponer a las personas, entre ellos quien estaba dirigiendo el banco, voy a exponer a las personas y las cosas tránsfugas que han hecho, que tiene que ver con tráfico, con lavado de dinero, que tiene que ver con otras cosas incluso peores, donde estarían involucrados ciertos temas de niños y otras situaciones. Ya, eso es muy interesante. A ver, un pequeño repaso. Mienten de quién descubre el cuerpo. Sí. Muere pocos días después cuando él públicamente, en un discurso hacia, digamos, sus seguidores, digamos, a todos los amantes de la Iglesia Católica, dice que va a acabar con el banco. Lo hace entre un papeleo, no lo incluye parte de la misa, pero anuncia que oficialmente comienza a dar paso a matar este banco. Imagínate, toda la gente que debe lavar, yo supongo, no tengo pruebas para ello, pero sí se han dicho en muchos estudios, sobre todo de parte de los periodistas alemanes, de la cantidad de plata que se lava, porque nadie va a ir a investigar, digamos, el Banco del Vaticano. No, nadie. Bueno, espero que algún día lo hagan de todas maneras.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que tiene una rutina perfecta Juan Pablo I. A las 5 de la mañana toma desayuno, va a rezar, después tal cosa, bla, bla, bla. Okay. Había algo que no estaba dentro de su agenda, pero que no bien él fue elegido papa, comenzó a hacer de manera exhaustiva. Todas las noches, a la hora de acostarse, que se acuestan bastante temprano, prácticamente cuando se pone el sol, en la ciudad de las 7 colinas, quienes van a Roma van al Vaticano. Uno no sabe en qué momento una ciudad se convierte en otra, es como si el Paseo Humá, digamos, fuera un estado independiente. Es como cuando pasáis de calle y cambiaste comuna. Exactamente, uno no lo nota ni está tan anunciado. Ok, ¿qué es lo que pasa? Él todas las noches no se dirige a su aposento solo a dormir, comienza a estudiar. Y lo que entendemos, que él, Mateo como es solo, comienza a ver cómo son los mecanismos que hoy día mantienen el entinglado del Vaticano respecto a los poderes y sus quehaceres económicos. Atención, algunos dicen que cuando él fue descubierto, muerto en su aposento, tenía unos papeles en las manos, ¿cierto? Lo que estaba leyendo. ¿Saben lo que estaba leyendo ahí? Un listado de ciertos personajes. ¿Quieres saber quiénes son esos personajes? ¿Quiénes pertenecen a la iglesia y quiénes pertenecen a otro credo? Se lo contamos sin falta a la vuelta de esta hora de pausa comercial. Ya vamos a continuar con el tema de Juan Pablo I y sobre todo qué documentos tenía en la mano cuando es descubierto completamente fallecido en sus aposentos. Pero antes tengo que comentarles algo, más bien plantearle una pregunta. ¿Se han fijado que se pasa mucho mejor cuando uno cae en una nueva tentación? Y si esa tentación es sabrosa y hot, es mucho mejor. Así que aquí se las traigo. Les presento las nuevas salsas y snacks picantes Inferno. Así que ahora siempre unto mis preparaciones con la salsa ají red. Atrévanse ustedes también a probar y disfrutar el placer de su tremendo sabor. ¡Inferno! ¡Feel hot! ¡Grande Inferno! Ahí está, lo mejor en estas madrugadas de Así Somos, Inferno Feel Hot. Justamente Juan Andrés Alfate, antes de irse a la pausa, estábamos hablando de este papel con el que se habría encontrado finalmente, este papel que habría tenido en sus manos al momento de encontrarlo fallecido. Y para algunas personas, en este papel lo que simbolizaba, lo que aparecería, sería un listado con todos los obispos miembros de logias masónicas que serían expulsados. Esa es una teoría. Claro. Hay otras personas que dicen que el listado más bien eran las personas que iban a ocupar los cargos, como el recambio que iba a ser, ¿cierto? Las personas que iban a pasar a ocupar los nuevos cargos, pero de la forma en que sea finalmente, era una lista con nombres importantes, ya sea para expulsar o para renovar la iglesia. Cuando llega alguien nuevo es porque otro se va. Esos que se van, probablemente, digamos, son los que se ven completamente amenazados y son los nombres que habría que investigar, que quizás están detrás de todo esto. Por de algo hecho, se van. nombres vamos a dar. Entendamos que acá hay una persona confesa que finalmente él dice haber estado implicado en lo que muchos dicen es el asesinato de Juan Pablo I. Y si bien es una persona que no tiene que ver con el Vaticano, sí menciona a un pariente que tiene un alto cargo y que está vinculado al banco que finalmente Juan Pablo I quería hacer desaparecer. El tema de los masones quizás es parte de una conspiración un poco más sabrosa nomás, porque eso sería reconocer de que existen miembros de las logias masónicas dentro de la iglesia queriendo horadar precisamente la fe o querer llevar esto con otras intenciones como una especie de dominio, digamos, de sus propias creencias. Bueno, de todas maneras, hay que entender que los masones no son una religión, son una logia de personas racionales, fundamentalistas en la intelectualidad, ¿cierto? Y tremendamente poderosos e influyentes, generalmente compuestos por médicos y abogados. Que hacer una apuesta rápida. Es reconocer infiltrados más allá del movimiento de la religión y de la fe, que es lo que supuestamente se tendría que basar justamente toda la iglesia, el Vaticano. Exacto. Es reconocer que hay movimientos que están manejando todo esto en pro de un fin ya neta y puramente económico, y que no que tenga que ver con religión. Eso sí terminaría destruyendo aún más cuando existe esa prueba. Absolutamente. Y con un banco de por medio, si ese es el tema. Si parece que, a ver, ¿por qué abracemos la idea de que asesinaron a Juan Pablo I? ¿Por qué
Yo creo por una sola razón, que es sus dichos sobre el banco. Sí. Ojo, porque él va a hacer esta reforma, nadie se la aplaude y el banco existe hasta el día de hoy. Sí. Nadie más se atrevió a hacer eso. Ratzinger, al menos, y Papa Francisco también, que hizo una continuación de aquello, logró sacar ciertos obispos corruptos. ¿Se acuerdan de uno que tenía una tremenda mansión en Europa? Sí. O sea, se quedaban con plata. Sí, pero... O sea, yo sé que son cosas menores, pero ojo, digamos las cosas como son. Yo creo que Juan Pablo I quizás también vio todo el tema de la pedofilia, que en ese tiempo no existía, no se hablaba, era hasta permitido, incluso por familias pobres, que sus hijos eran abusados simplemente porque, bueno, les daban algo de comer, cosas que ellos no podían proveerle. Juan Pablo II se quedó callado con esto, hay muchas cosas que lo apuntan de que él estaba al tanto, y hasta que finalmente estalla por la prensa, y ahí la iglesia dice, qué bueno que nos avisamos porque no teníamos idea, o sea, perdóname, pero no te creo. Claro, Es como lo voy a... Mira, de hecho me recordaste un momento del documental de Colonia Dignidad que se estrenó a través de la plataforma de streaming de Netflix, donde incluso hablaban que Schaeffer, que se hacía ver como un pastor, como un tipo que estaba propagando la palabra de Dios, obviamente entendiéndola a su pinta, en algún minuto lo habían descubierto durmiendo con niños chicos, niños de 8 años, y la persona que lo vio, como veía en él un hombre santo, lo primero que pensó fue como, mira qué tierno. Sí, pues. Incluso es capaz de compartir de esta manera con los niños para cuidarlos. Bueno, ¿Me entendí lo que trato de decirte? pero bueno, hay una deformación respecto a lo que es y lo que quieres ver. Y me parece que eso es algo que la iglesia ha sabido mantener de manera perfecta, porque es ahí donde está el negocio, en el lavado de cerebro donde está el negocio. Más cuando eso lo mezclas tú justamente con la pobreza y es como la única vía de escape que ven muchas familias. Acá cuando analizamos, hicimos el capítulo de la Madre Teresa de Calcuta, sí, recordemos que ellos pedían a muchas familias que les cedieran como la tutela de los hijos, imagínate, para poder ella efectivamente sacarlos del mundo de la pobreza, sus congregaciones. Recordemos que la Madre Teresa de Calcuta también tenía todo un nexo con el Banco del Vaticano y muchos dineros que uno no sabía dónde estaban, terminaban a parar en cuentas del Banco del Vaticano. Ahora, estas teorías, estas sospechas de un asesinato, de un envenenamiento de manera más directa, vienen a tener un asidero aún más potente cuando se publica un libro que es Cuando la bala golpea al hueso. Y en este libro justamente aparece un sicario de nombre Anthony Luciano Riamondi, quien en ese entonces, cuando fallece el Papa Juan Pablo I, tenía, ahí estamos viendo la portada del libro, tenía 28 años. Y él, Juan Andrés Salfate, asegura haber sido parte del plan, haber sido parte de la organización para justamente matar al Papa Juan Pablo I. Es más, él entrega detalles de quién habría dado la instrucción, de quién se habría contactado con él para orquestar un plan y así matar a Juan Pablo I, porque estaba molestando más de la cuenta en todas las líneas de la iglesia. Lo que dice este sicario, confeso, que como bien dice Michael, en aquel entonces él tenía 28 años, y la verdad que es bastante detallista en cada uno de los procesos de cómo se llevaría a cabo el asesinato del Papa Juan Pablo I. Él tenía un vínculo sanguíneo familiar con el cardenal Marcinkus. ¿Quién es este cardenal? Ojo, es que calza a la perfección con la teoría principal planteada en este caso. Era el encargado de las finanzas del Vaticano y luego ascendido por Juan Pablo II. Mira. Y fue en su momento el mayor asistente del Papa. Ojo, en algún momento a Juan Pablo II también, al parecer, le leyeron la cartilla. Le dijeron, si usted no le quedó claro, usted está colocado acá por los poderes que eliminaron a Juan Pablo I. Entonces hay temas sobre los cuales usted jamás se volverá a referir y así nunca más se ha hecho desde entonces, que es el Banco del Vaticano. Lo único que algo deslizó fue Ratzinger, que era ver cómo estaban tabuladas las contabilidades de por qué había tanta fuga de dinero y curas y grandes cardenales que se estaban robando plata. Y obviamente, ya vuelvo a decir, el Papa Ratzinger finalmente tuvo que abdicar porque su propia palabra se da cuenta que hay una mafia dentro del Vaticano y con él, en su propia posición, no es capaz, digamos, de destruir. Pero digamos unas cosas como son, ¿eh? Claro, ahí en el Vaticano lo que se están llevando cada uno de los curas que están metidos, los sacerdotes, son millones de dólares. Pero eso no es lejana a la realidad de cualquier otro lugar. En Chile, el padre Caradima se quedaba con la plata de los aportes que hacían las familias más ricas. El padre Caradima tenía auto, le tenía una casa a su mamá, tenía una casa para él.
Entonces, ojo, me parece que esto funciona en todo orden de cosas. Claro, el Banco del Vaticano es mucho más potente, es mucho más grande. Es que yo creo que pero no me parece que en todos lados hay sacerdotes que les gusta estar cerca al poder, así como hay sacerdotes que les gusta estar en una población con las patas con barro hasta las rodillas, a todos les gusta estar cerca al poder y les gusta todo lo que le conlleva al poder y todo lo que le chorrea al poder. Que yo creo que cuando hablamos, o por lo menos yo cuando hablo del Banco del Vaticano, no me refiero solamente a las lucas, al dinero que en el fondo tú te puedes hacer parte, porque ya llega un minuto en que dinero sí quieres más, pero ya es lo mismo, ya es papel. Sí. Yo creo que acá cuando uno habla del Banco del Vaticano, habla también de los entramados de poder que existen por debajo, más allá de las lucas, claro, que tiene que ver con las conexiones, tiene que ver con las cosas a las que tú puedes acceder, que es mucho más allá del dinero y es mucho más terrible de entender y de saber y de decir que el dinero. Ahora, en el caso de Riamondi, él justamente dice Salfate que llega Paul Marcinkus y lo llama, primero lo cita como una reunión secreta, y ahí le dice como, oye, ¿sabéis qué? Tenemos que eliminar a Juan Pablo I, básicamente porque nos está molestando y está molestando en el área que yo administro, en el área en la cual yo soy el importante y no voy a dejar de serlo. Ascendido por Juan Pablo II. Ascendido después por Juan Pablo II. Y ahí empieza justamente lo que hace Riamondi, es como hacer la organización, la teoría de cómo tienen que no solamente espiarlo, porque saben toda su agenda, sino que la teoría de cómo tienen que llegar a hacer cada etapa, cada proceso para envenenarlo, ¿no? Es como el autor intelectual de esto. Exacto. Entonces, en el fondo, en simple, el cura que se ve amenazado y que representa los intereses egoístas económicos de muchos círculos de poder dentro del Vaticano, dice, o sea, lo hago en simple. Oye, yo tengo un sobrino, tengo un primo que es sicario, es asesino y trabaja para la mafia. Claro. Preguntémosle a él cómo lo hacemos, ya que él hace esto, digamos... El experto. El experto. Claro. Entonces, lo que el hombre que hemos visto en pantalla dice lo siguiente. Bueno, la manera, digamos, en donde esto, de forma piadosa, asesinar a alguien y que parezca un accidente, sería darle una gran cantidad de Valium en las infusiones. Recordemos que el Papa tiene una rutina y así como lo reciben a las 5:30 de la mañana con un cafecito y yo unos huevos revueltos, no saber tú qué más, a él antes de ir a acostarse se tomaba una infusión, un tecito, digamos, etcétera, etcétera, y ahí le habrían colocado una cantidad de Valium, ¿cierto? Estas benzodiazepinas que iban a relajar su sistema nervioso central al punto que, según en palabras del asesino, la víctima no se hubiese podido mover, incluso, aquí abro comillas, incluso si hubiera habido un terremoto. Le llevaron la tacita, se toma su tecito acostumbrado, queda completamente lona y comienza a hacer efecto supuestamente esto aproximadamente a los 40-45 minutos. ¿Ya? Y una vez ahí, a él, dentro de sus labios, le hubieran colocado algún tipo de veneno, como arsénico, cianuro, y que es lo que habría generado el sistema cardiorrespiratorio detenido en algún momento de la noche. Cianuro, de hecho, lo que él dice que le habrían puesto en cuentagotas, y pero no fue él. Nada, estaba durmiendo. Pero no fue él, no fue Riamondi, de hecho, y él explica por qué no lo hace en una siguiente gráfica. Pero bueno. Mira, dice lo siguiente, dice, había hecho muchas cosas en mi tiempo, pero no quería estar allí en la habitación cuando mataron al Papa. Sabía que eso me compraría un boleto de ida al infierno, un boleto de ida y no de vuelta. Esto es lo que dice Riamondi. O sea, el tren no se va en primera clase al infierno. Claro. Esto es lo que dice Riamondi. Él es el que ayuda, el que hace como la teoría, la autor intelectual, pero no es quien le pone el cianuro. ¿Quién es la persona, Salfate? Yo sé que tenemos el nombre, que habría agarrado este cuentagotas y, aprovechando que Juan Pablo I estaba invalidado porque estaba totalmente dormido, qué sé yo, habría depositado estas gotas de cianuro en sus labios. Quien habría asesinado de manera directa al Papa, que luego de haber sido adormecido, imposible de despertar, y que le colocan estas gotas de veneno en su boca, es el cardenal, según palabras del sicario, el cardenal Paul Casimir Marcinkus, el mismo que lo manda, obviamente, que lo estamos viendo, el mismo encargado del Vaticano, con esa cara así nazi que tiene, güey. El primo del sicario, el que lo mandó a matar. Exacto. Absolutamente. Dice
Incluso, abriendo comillas, cuando terminó de hacer su trabajo de este hombre, al luego asesinarlo, cuando terminó de hacer su trabajo, cerró las puertas detrás de él y se fue. Y cuando la religiosa, la monjita, lo encontró, varios ingresaron, digamos, a la habitación. Oh, sorpresa, el Papa ha muerto. Entre ellos, el propio Marcinicus, haciéndose el loco, entendiendo que él podría haber sido el responsable a propósito de las palabras de su pariente, que era este sicario, este asesino a sueldo, que no quiso participar de forma directa porque tenía, digamos, su choque religioso, ideológico al respecto, pero él, que es un hombre supuestamente de fe, que lleva los hábitos, no tuvo ningún problema, según las palabras de este sicario, de asesinar a Juan Pablo I, porque en las reformas que él iba a hacer, el primero que se iba cagando era él, y el banco se le cerraba, quien estaba a cargo de las finanzas. Pero esto yo creo que estaba cocinado antes de las reformas que quería hacer Juan Pablo I. A ver, ¿por qué te lo digo? No era el favorito para ser elegido papa. Lo eligen. Y a los 33 días de asumir, pierde la vida. Es como perdóname, no, perdóname, en 33 días, ponle que lo tenían preparado, en 2 semanas, no pudo haber hecho tanto para decir, hay que sacarlo al tiro. Me parece que conocían que era un disidente, opinión personal, después de la imagen que vimos. Ajá. Dijeron, la única forma de sacarlo es que lo pongamos en el puesto y le quitemos la vida. Ahora, ¿eso podrá ser real o no? Lo conversamos a la vuelta al corte. Perfecto. ¿Te parece? Bueno, lo que Qué bueno que te parezca bien, Roldán. Sí, súper bien. Roldanelli. Ya estamos de regreso en Así Somos, ya vamos a continuar hablando de esta misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I, pero antes vamos por una cocina entretenida, entretención familiar en la cocina. Estas donuts quedarán perfectas con la máquina Blahnik. Decóralas como tú quieras y por supuesto te esperan en tienda.lared.cl. Ya lo sabes, el mejor lugar para comprar. Nosotros seguimos haciendo este capítulo de Juan Pablo I justamente. Sí. Y tú te cuestionabas y algo bien interesante, Lama, antes del corte. Quiero que lo termines redondeando, que tenía que ver con que en el fondo aceptaron que Juan Pablo I asumiera el poder, pero desde el minuto 1 sabían que no era el Papa que les convenía, claro, o no era el Papa que ellos querían tener en el poder. Era el Papa que querían deshacerse, me parece. O sea, más allá de la investigación lo querían matar siempre. Claro, porque digamos las cosas como son. Operan desde la mafia italiana. Y todo lo que sabemos de la mafia italiana es que al menos hay una advertencia. En El Padrino 3 deslizan esa idea de manera muy valiente. Sí, o sea, exactamente. Cuando todos vieron esa película y dijeron, wow, aquí muestran que matan al Papa, que no dicen el nombre de todos, les queda claro, lógico, que es el Papa Juan Pablo I, y se junta toda la mafia con gente del Vaticano para decidir eso. Wow. Y lo matan, así que... Claro, lo que pasa es que no creo que sea una decisión diciendo, oye, ya lleva 12 días en el cargo y sabéis que hay que desaparecerlo ya, porque si no... No, a mí me parece que esto estaba planificado de antes. ¿Y siempre planificaron a Juan Pablo II entonces? Yo creo que Juan Pablo II... ¿Sabéis que posiblemente sí? Porque Juan Pablo II... Como un siervo de Dios real. Cumple con el canon físico, que entendieron que le era positivo. Claro. Perdón por ser tan frío, la gente que tiene fe. Yo también la tengo. Por un lado, y por otro, además, alguien que tiene que ser un siervo, pero un siervo de los poderes del Vaticano, no un siervo de Dios. Un siervo literal. Por eso, mientras él cumpla con lo que se le está mandando, va a estar todo funcionando perfecto y el banco va a seguir haciendo las inversiones o los retiros que encuentre necesarios. Ahora, también hay que decir y acá dar, más allá de todo lo que se ha planteado, más allá de esta autoconfesión que tiene justamente este sicario, hay un libro que se publica en el año 2017, Juan Andrés Salfate, que es un libro que si bien lo realiza una periodista que viene a ser independiente, uno lo ve y dice, parece que independiente, pero con chequera electrónica del Banco del Vaticano, porque por lo menos ella, claro, con muchas pruebas, ¿cierto? Con varios testimonios oficialistas, a ella no le cuesta llegar a los testimonios oficiales como otros autores que les costó mucho acceder a testimonios, a entrevistas con los oficiales. Ella determina que sí existían antecedentes médicos y que incluso días antes el Papa Juan Pablo I había tenido algunos problemas que indicaban que algo raro venía en cuanto a su salud. Año 2017, periodista independiente, Estefanía Falasca, su nombre. Año 2017, cuando la Iglesia comienza a ser cuestionada con mayor fuerza en distintos países del mundo con respecto a los temas de la pedofilia, y ella rápidamente saca este libro en donde dice, todo parece indicar que esa mañana al Papa le dolió un poquito el pecho, parece que tenía antecedentes familiares, así que no dudemos de la Santa Sede y lo más probable es que él finalmente haya muerto de una muerte natural, producto de un paro cardiorrespiratorio.
Yo no sé dónde me entuvo al sicario que confiesa, que no gana nada con esto, digamos. Nada. O sea, digamos, no es que vendió más libros ni mucho menos, digamos, ya estaba en la pitilla. Claro. Apunta con el dedo a alguien que efectivamente sí termina siendo su pariente. Y la verdad es que es bastante sospechoso que alguien haya muerto a los 33 días, justo después de un discurso que plantea la posibilidad de sacar al banco dentro de la Iglesia Católica. Mira, cambios grandes por lo bajo. Claro, entonces, cada era vez su que viene desafío. cualquier reformador y hay gente que va a perder su puesto, No pasan gusta. cosas como esta, digamos, pasa en la política y entendamos, esto no, es que no solamente estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de algo que es un Estado. Sí. Sí. Es un país y una fe y una religión al mismo tiempo. Y un país caro. Y así lo veo. Y un país caro además. Solamente debo decir que están los católicos, pero iglesias cristianas hay muchas. Usted verá, si es que esta no le convence, hay más donde elegir. Toma. Más allá de Juan Pablo I, queremos hablar un poco también de la realidad que se vive al interior y el negocio de la fe. Muchachos, Lo que te nosotros- cobran para ver la cabilla Sí, seguida, pues. como la cortan. Te cobran para ir a misa, te cobran para casarte, para todo. Sí. Amigos, nosotros nos reencontramos el día lunes. Mañana la red tiene una programación especial mañana jueves, así que nos reencontramos Excelente. el día lunes. En realidad, ustedes, porque yo me tomo unos días. Nos vemos. ¿Qué? Que estén bien. ¿Qué? Que estén bien. Descansen. Pero perdón, pero nadie me va a decir nada. Acá está el Adiós. asesino. ¿Dónde Acá estamos? está el asesino del Papa. Espérame, esto no es la red.